El aire del parque está helado, y el viento arrastra hojas secas que crujen bajo mis zapatos lustrados. Buenos Aires parece quedarse muda en este rincón olvidado, donde apenas un par de niños se atreven a correr entre columpios oxidados y resbaladizas vacías. Estoy dentro de mi automóvil, esperando a que llegue el chofer que me llevará a la próxima reunión. Reviso el teléfono con la misma indiferencia con la que miro el mundo desde hace años, y entonces escucho una voz aguda, temblorosa, que, corta como un cristal fino, puedo jugar solo un ratito. Levanto los ojos y allí está ella, una niña diminuta, el cabello despeinado, los ojos de un azul que no había visto jamás. No me habla como se le habla a un extraño, sino como si yo tuviera algún poder sobre ese pedazo de tierra. La simpleza de la pregunta me golpea en el pecho con una fuerza que ni la muerte ni el tiempo habían logrado. Apenas asiento con la cabeza, sin palabras, pero por dentro algo se quiebra y se enciende al mismo tiempo. Quiero saber de ti. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Ella corre hacia un columpio roto y lo empuja con las manos, fingiendo que todavía puede volar. Su risa breve, rota por la soledad, perfora el silencio del parque más que el rugido distante de los colectivos que pasan por la avenida. Yo debería bajar la mirada, volver al correo electrónico que espera mi respuesta, pero no puedo. Mis dedos tiemblan sobre la pantalla mientras la observo balancearse torpemente, como si cada empuje fuera un acto de resistencia contra un mundo que ya la había olvidado. Durante años, desde aquella noche del accidente, había aprendido a blindar mi corazón con acero y cifras. Nada atravesaba esa muralla, pero ahora, sentado en el asiento trasero de un auto de lujo, me descubro vulnerable ante la risa desdentada de una niña que ni siquiera sabe mi nombre. La observo mientras el sol se esconde entre los edificios desgastados que rodean el parque. La luz anaranjada dibuja sombras largas sobre el cemento agrietado, y en ese escenario de abandono, ella parece brillar con una inocencia obstinada. No pide monedas, no exige atención, solo juega como si ese instante fuera suficiente para sostenerla. Me descubro preguntándome cuándo fue la última vez que vi a alguien disfrutar de algo tan simple. Pienso en las cenas de gala, en los relojes de oro, en las salas de consejo donde los hombres como yo compiten por controlar el mundo, y me doy cuenta de lo absurdamente huecas que resultan esas imágenes frente a esta niña que sonríe con un columpio roto. Mi respiración se agita, y por primera vez en mucho tiempo siento que estoy presente, aquí, y no atrapado en recuerdos o agendas interminables. De pronto, ella se detiene y me mira con seriedad, como si hubiera notado mi atención. Sus ojos, azules, son un golpe directo a los míos, y en ese instante no veo a una desconocida, sino a un eco lejano de mi propia hija. Trago saliva con fuerza, intentando apartar el fantasma que me persigue desde hace años, pero el rostro de Alma se queda grabado en mi mente con una nitidez insoportable. El chofer finalmente toca la ventanilla y me saca del trance. El auto arranca, pero dejo de escuchar lo que me dice sobre la agenda del día siguiente. Solo tengo una imagen clavada en la conciencia, la de una niña que me pidió permiso para jugar, como si todavía existiera alguien que pudiera prohibírselo. Esa noche, en el ático de mi apartamento en Puerto Madero, rodeado de vidrio y acero, que reflejan la ciudad como un trofeo permanente, no logro concentrarme en los informes que reposan sobre la mesa. Los números y gráficos que usualmente dictan mi vida ahora me parecen absurdos, insípidos. Cierro los ojos y lo único que vuelve es la risa breve de la niña, el eco metálico del columpio chirriante,
sus palabras simples resonando como un mantra imposible de ignorar. ¿Puedo jugar solo un ratito? Me sorprendo levantándome en medio de la madrugada, caminando descalzo sobre el mármol frío, con una inquietud que no logro calmar ni con whisky ni con música clásica. Esa voz infantil se convirtió en un latido dentro de mi pecho, como si me recordara algo que había jurado olvidar. Al día siguiente, invento una excusa, cito a mis socios 2 horas más tarde de lo planeado, y, sin comprender del todo por qué, ordeno al chofer que me lleve nuevamente al parque. Llevo conmigo un libro que no pienso leer, un disfraz de rutina para justificar mi presencia. El aire matinal es húmedo, huele a pan recién horneado de la panadería de la esquina, y la ciudad todavía bosteza. Camino por la vereda resquebrajada, con pasos torpes, sintiéndome un intruso en un lugar que no me pertenece. Entonces la veo, sentada en el mismo columpio, balanceándose suavemente como si el tiempo se hubiera detenido desde ayer. Cuando mis ojos se encuentran con los suyos, ella sonríe como si hubiera estado esperándome, y en ese gesto descubro una grieta luminosa en la coraza que llevo arrastrando hace años. Me acerco con torpeza, consciente de lo ridículo que debo parecer con mi traje impecable en medio de ese parque deslucido. Ella levanta la mano como si me invitara a compartir un secreto y, sin decir palabra, me señala el columpio vacío a su lado. Me siento en la estructura oxidada, escuchando cómo cruje bajo mi peso. Durante unos segundos reina un silencio extraño, roto solo por el viento que arrastra polvo y el canto lejano de un vendedor ambulante. Entonces, con una naturalidad desarmante, la niña pregunta, ¿sabías que el cielo es azul porque guarda pedacitos de mar? Me quedo sin respuesta. Esa frase, tan ingenua como poética, me sacude de una manera que no logro explicar. Sonrío apenas, y me descubro riendo con ella, como si aquella observación absurda fuera la más sabia de todas. Se llama Alma, lo supe, cuando ella misma lo dijo, inflando el pecho como si pronunciara un tesoro. No me cuenta su apellido, y yo no pregunto. Hay algo en su mirada que me dice que no es necesario. Con gestos pequeños, va compartiendo trozos de su mundo, la chaqueta enorme que alguien le dio en el albergue, la canción que inventa para no sentir miedo de noche, la costumbre de mirar al cielo buscando a su madre en cada nube. Yo escucho, sin interrumpir, con una atención que había olvidado poseer. La observo balancearse con los zapatos rotos colgando en el aire y siento que cada palabra suya es un hilo que va descosiendo el silencio férreo en el que me había escondido durante años. En ese instante, por primera vez en mucho tiempo, me dejo estar. Los días siguientes regreso al parque como si obedeciera a una cita secreta que ni yo mismo reconozco. Llevo siempre algo distinto en las manos. Un libro, un café, incluso un diario doblado, excusas torpes para justificarme ante mi propio reflejo, pero la verdad es que voy por ella. Alma me recibe con la misma sonrisa franca, y cada encuentro se convierte en una rutina extraña que empieza a llenar de ruido humano mis silencios. A veces me cuenta que sueña con un perro que la sigue hasta la escuela, otras, que su madre le prometió que algún día todo dolería menos. Yo escucho, sin atreverme a confesarle que llevo años sin soñar nada. Empiezo a reír de nuevo, a sentir el peso cálido de la presencia de alguien que no espera nada de mí, salvo que la empuje un poco más alto en el columpio. Una mañana, mientras el sol apenas se filtra entre las nubes grises, Alma me toma la mano con la naturalidad de quien ya confía. Su piel es fría, áspera por el polvo, pero el contacto me atraviesa como un rayo.
¿Sabías que mi mamá decía que mis ojos eran el mismo color del cielo después de la lluvia? Murmura con timidez. Me quedo mudo, la garganta seca, y una oleada de recuerdos me golpea. Los ojos de mi hija, la última risa que escuché antes del accidente, el silencio interminable que vino después. Intento apartar la imagen, pero la voz de Alma me arrastra de nuevo al presente. Ella no lo sabe, pero con esa frase ha abierto una grieta en mi corazón endurecido, y el dolor que creía muerto comienza a moverse, incómodo, como un animal que despierta tras años de encierro. Comienzo a notar que mi vida, tan milimétricamente organizada, empieza a tambalear. Las reuniones dejan de tener el mismo peso. Las cifras en los informes se vuelven líneas sin sentido, y los viajes programados ya no me entusiasman. En cambio, cada día pienso en el parque, en el sonido oxidado del columpio y en los ojos de Alma buscándome entre los árboles desnudos. Una tarde, cuando el chofer se detiene frente a mi oficina, le pido que siga de largo y me lleve allí, sin importar los compromisos pendientes. Camino hasta el lugar con una mezcla de ansiedad y vergüenza, como si estuviera cometiendo una traición a la versión de mí que todo el mundo admira. Pero en cuanto la veo correr hacia mí, con los brazos abiertos y la chaqueta enorme ondeando como una capa, todo lo demás desaparece. En ese abrazo breve y torpe siento más verdad que en cualquier discurso pronunciado en un escenario de gala. Ese día me atrevo a preguntarle por qué siempre viene sola. Alma baja la mirada y juega con los cordones sueltos de sus zapatos, hasta que murmura, porque ya no tengo a quien esperar. El aire se espesa, y siento un nudo en el estómago que me devuelve a la noche en que yo mismo me quedé sin a quien abrazar. No insisto, pero su respuesta se queda rebotando en mi cabeza mientras caminamos por el parque. Ella me habla de un perro imaginario que la cuida en los sueños, y yo sonrío para ocultar el dolor que me atraviesa. Comprendo entonces que no es casualidad que estemos aquí, que este encuentro no es un capricho del azar. Empiezo a sospechar que en medio de nuestra soledad, ambos hemos encontrado un refugio que jamás habíamos planeado. Con el tiempo descubro que Alma vive en un albergue improvisado, en un edificio estatal descascarado, a pocas cuadras del parque. Una trabajadora social la deja allí por las noches, y a veces, cuando el cansancio me vence, imagino el frío que debe sentir entre esas paredes húmedas y el olor rancio de colchones viejos compartidos por demasiados niños. Un día decido acercarme, disfrazando mi interés bajo la excusa de una donación anónima. La mirada de desconfianza de los funcionarios me recuerda que no pertenezco a ese lugar, que mi traje y mi apellido suenan como un insulto en medio de la precariedad. Sin embargo, mi insistencia me abre una rendija de información. Alma fue abandonada. Hace meses, su padre nunca regresó, y desde entonces espera con la obstinación ingenua de quien todavía cree en promesas imposibles. Esa noche, en mi ático de cristales pulidos, no puedo evitar sentir un peso extraño en el pecho. Miro la ciudad extendida bajo mis pies, con sus luces parpadeando como joyas, y todo me parece grotesco. Recuerdo el gesto de Alma cuando me contó que ya no tenía a quien esperar, y la sensación de vacío se multiplica. Me sirvo un whisky caro, pero el alcohol sabe a nada. Vuelvo a escuchar su voz en mi memoria. ¿Puedo jugar solo un ratito? Esa frase, tan inocente, se ha convertido en una grieta que desarma mis noches y me empuja a una pregunta que me aterra. ¿Qué derecho tengo yo, un hombre hecho de silencios y culpas, de intentar acercarme a una niña que apenas sostiene su propia esperanza? Sin embargo, pese a todo, sé que mañana regresaré al parque.
Los días siguientes me vuelvo un visitante habitual del albergue. No entro, pero me quedo en la acera, observando a distancia cómo Alma sale con otros niños rumbo a la escuela pública del barrio. Lleva la chaqueta enorme colgando de sus hombros y un cuaderno doblado contra el pecho, como si ese cuaderno fuera su mayor tesoro. A veces me atrevo a seguirla discretamente hasta la esquina, y en esos minutos siento una mezcla de ternura y miedo. Ternura porque camina con la misma dignidad que cualquier hija de familia acomodada. Miedo porque basta una ráfaga de viento o un descuido para que desaparezca de mi vista y me recuerde lo efímera que puede ser su presencia. Me sorprendo rogando en silencio que no falte a nuestras tardes en el parque, porque esas horas se han convertido en el único espacio donde respiro sin el peso de las máscaras. Un martes cualquiera, mientras la empujo en el columpio, Alma me confiesa que a veces sueña con una casa con ventanas grandes, donde siempre huele a pan y hay una cama que no se enfría en la noche. Me lo dice con la naturalidad de quien describe un dibujo, pero a mí me atraviesa como un cuchillo. Recuerdo mi propia casa, llena de ventanales y aromas de cenas servidas por personal contratado, y lo absurda que se siente toda esa abundancia. Cuando el corazón está vacío, le sonrío con torpeza y le prometo que algún día conocerá un lugar así, aunque en mi interior me recrimino por haber pronunciado una promesa que no sé si tendré la fuerza de cumplir. Ella me mira seria, como si entendiera más de lo que debería a su edad, y en ese silencio compartido, descubro que mi miedo ya no es perder el control de mi vida, sino fallarle a esa niña que apenas empieza a confiar en mí. Con cada visita, mi círculo cercano comienza a notar mi ausencia en los compromisos habituales. Los correos electrónicos se acumulan, los socios envían mensajes insistentes, y mi abogado personal me confronta una tarde en la oficina: Tomás, te estás exponiendo innecesariamente. Esa niña no es tu responsabilidad. Los medios pueden destrozarte si saben que pasas tiempo en un albergue. Lo escucho en silencio, con las manos entrelazadas y los nudillos tensos, mientras por dentro me hierve una furia contenida. ¿Cómo explicarle que Alma no es una estadística ni un riesgo reputacional, sino la primera persona que ha logrado arrancarme una sonrisa sincera en años? No respondo, simplemente me levanto, cierro la carpeta de contratos y me marcho, sabiendo que la grieta entre mi vida pública y lo que ocurre en ese parque es ya un abismo imposible de ocultar. Esa misma noche, incapaz de conciliar el sueño, conduzco yo mismo hasta el parque. La ciudad está envuelta en una neblina ligera y húmeda. Las farolas proyectan halos amarillentos sobre los bancos de cemento. Me siento en el columpio vacío, y dejo que el frío penetre en mis huesos. Cierro los ojos y escucho la risa de Alma como si estuviera allí, desafiando el silencio. En ese momento comprendo que no temo a los juicios de la prensa ni a las advertencias de mis abogados. Temo a la idea de que, por miedo o cobardía, deje pasar la única oportunidad real de redención que la vida me ofrece. Esa certeza se enciende en mi pecho como un fuego lento e implacable, y sé que mañana tendré que enfrentar lo inevitable, admitir que quiero algo más que ser un espectador en la vida de esa niña. A la mañana siguiente me presento en el albergue con una determinación que sorprende incluso a la trabajadora social que me abre la puerta. Mi presencia causa murmullos entre los pasillos estrechos y húmedos, como si un extraño de otro planeta hubiera irrumpido en su rutina. Les hablo de frente: quiero iniciar el proceso legal para adoptar a Alma. El silencio que sigue es pesado, cargado de escepticismo. Una de las encargadas me mira con frialdad y sentencia: no basta con dinero,
señor Herrera. Aquí los niños ya saben lo que es ser prometidos y luego olvidados. La frase me perfora, porque sé exactamente lo que significa la palabra olvido. Prometo insistir, aportar pruebas, cumplir con cada requisito, pero mientras hablo, siento que la desconfianza en la sala es más sólida que cualquier pared. Cuando por fin salgo del edificio, la encuentro esperándome en la acera, con el cuaderno en las manos y la chaqueta demasiado grande cubriéndole hasta las rodillas. Sus ojos me interrogan sin palabras, y me doy cuenta de que, aunque no haya escuchado la conversación, algo en ella intuye lo que acabo de decir dentro. ¿Me vas a llevar contigo?, pregunta con una voz tan frágil que apenas se sostiene. Me agacho para estar a su altura, y antes de poder contestar, ella da un paso atrás, como si ya se preparara para la decepción. No me prometas nada si después vas a irte, añade, clavándome la mirada. En ese instante, entiendo que la mayor batalla no será contra abogados ni instituciones, sino contra el miedo de Alma a volver a ser abandonada. Y esa guerra, pienso, no puedo darme el lujo de perderla. Los días siguientes se convierten en un torbellino de incertidumbre. Alma deja de aparecer en el parque y yo me descubro recorriendo las calles cercanas con un desespero que no recordaba sentir desde que perdí a mi hija. Pregunto en el albergue, pero me dicen que se ha escapado, que no es la primera vez que un niño huye buscando un lugar que le prometa algo mejor. Mi corazón se hunde. La ciudad entera parece conspirar para tragarla en su laberinto de cemento y sombras. Camino entre callejones húmedos, escucho rumores, hasta que un niño de la zona me señala una construcción abandonada cerca de las vías del tren. Corro, con el traje empapado de sudor, y siento que cada paso me arranca capas de miedo y soberbia. Allí, entre paredes descascaradas y cristales rotos, la encuentro, acurrucada, con los ojos abiertos de par en par, temblando como un animal herido. Me acerco despacio, con las manos extendidas, consciente de que cualquier movimiento brusco podría hacerla huir de nuevo. Si también vas a irte, no me digas nada, susurra antes de que pueda pronunciar palabra. La crudeza de su voz corta, el aire como una cuchilla. Siento las rodillas doblarse y me arrodillo frente a ella, hasta que nuestros ojos quedan a la misma altura. Esta vez no soy yo quien se va, respondo con la garganta hecha un nudo. Esta vez eres tú quien viene, conmigo, a casa. Por un instante reina un silencio absoluto, roto apenas por el crujido del viento colándose por las ventanas rotas. Ella me observa, inmóvil, y veo en su mirada la batalla entre la desconfianza y el anhelo, y en ese choque comprendo que el verdadero clímax no está en convencer a jueces ni funcionarios, sino en lograr que esa niña crea en mí más de lo que yo mismo creo en mi capacidad de amar. Extiendo mi mano y espero, sin presionarla. Los segundos se vuelven eternos, y cada respiración suya es un hilo que me mantiene suspendido entre la esperanza y el miedo. Finalmente, Alma avanza apenas un paso y roza mis dedos con los suyos, frágiles y temblorosos. Ese contacto mínimo me sacude más que cualquier contrato millonario firmado en mi vida. La levanto con cuidado, y ella se aferra a mi chaqueta, enterrando el rostro contra mi pecho como si buscara un refugio que jamás había tenido. Siento su llanto silencioso empaparme la camisa, y en ese instante todo el peso de los años de culpa se rompe dentro de mí. Por primera vez desde la muerte de mi hija, no me siento un hombre derrotado, sino alguien capaz de sostener la fragilidad de otro ser humano sin desmoronarse. La tomo en brazos y camino con ella hacia la salida de la construcción, atravesando el polvo
y las sombras que parecían tragársela. Afuera, la ciudad sigue latiendo indiferente. Colectivos rugen, vendedores gritan ofertas. La vida se despliega sin enterarse de la pequeña revolución que acaba de ocurrir en mi interior. Alma no dice nada, solo me aprieta más fuerte, como si temiera que la soltara en cualquier momento, y yo, que durante años viví prisionero del control y del miedo a la pérdida, descubro que ya no quiero soltarla nunca. Mientras avanzo con ella hacia la calle iluminada por un sol tímido, entiendo que mi historia ya no será escrita en balances ni en titulares financieros, sino en los ojos de esta niña que acaba de devolverme la capacidad de sentir. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. En los días que siguieron, enfrenté a mis abogados, a los funcionarios del albergue y a los murmullos de la prensa con una determinación que me sorprendió incluso a mí mismo. No había estrategia corporativa ni negociación de millones que se comparara con la certeza de lo que deseaba, darle un hogar a Alma. Las reuniones legales se extendieron durante horas, llenas de obstáculos y documentos interminables, pero, en cada firma, en cada sello, veía el reflejo de sus ojos azules, esperándome al final del camino. Por primera vez no me importaba ceder terreno, mostrar mis grietas o exponerme públicamente. Lo único que importaba era que aquella niña entendiera que no volvería a estar sola. Cada discusión se transformaba en un juramento silencioso: esta vez no fallaré. Recuerdo el día en que entramos juntos al juzgado, con su mano pequeña, entrelazada a la mía. La sala estaba llena de funcionarios serios, carpetas apiladas y murmullos burocráticos, pero para mí solo existía el peso cálido de su palma confiada. Cuando el juez pronunció la sentencia de adopción, Alma me miró incrédula, como si no terminara de creer que esa palabra significaba lo que ella había soñado tantas noches. ¿De verdad es cierto?, susurró, con la voz quebrada. Llora, asentí, incapaz de hablar, mientras las lágrimas me nublaban la vista. Entonces ella sonrió, y en esa sonrisa vi a mi hija perdida y a la vida devolviéndome una segunda oportunidad. Ese instante, más que un fallo legal, fue la absolución que nunca supe pedir. Con el tiempo, mi mundo comenzó a transformarse de maneras que nunca habría anticipado. Dejé de medir mis días en juntas y ganancias, y empecé a contarlos en desayunos compartidos, en dibujos colgados en la nevera, en risas que llenaban los pasillos de una casa que antes solo conocía el eco del silencio. Fundé una organización dedicada a proteger a niños abandonados, con su sede en el mismo parque donde Alma me encontró aquella tarde. Quise que ese lugar, antes símbolo de abandono, se convirtiera en un espacio de esperanza. Cada visita a la fundación era un recordatorio de que las verdaderas inversiones no se hacen con dinero, sino con gestos que cambian destinos. Y en cada niño que encontraba un refugio, veía reflejada la fortaleza de Alma. Hoy, cuando cierro los ojos y escucho su voz recorriendo la casa, sé que el amor no me salvó del dolor, me enseñó a vivir con él. Comprendí que la herida de mi pasado no debía cerrarse, sino transformarse en un puente hacia algo nuevo. Alma me devolvió la capacidad de reír, de llorar y de mirar al futuro sin miedo. Sus manos pequeñas me recuerdan cada día que la vida no se trata de controlar, sino de acompañar. Ella no sustituyó a mi hija perdida. Ella me enseñó que el amor nunca reemplaza, solo multiplica. Y en esa certeza encontré la paz que durante años creí imposible. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de
segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas. Han pasado 5 años desde aquella primera tarde en el parque. Buenos Aires sigue siendo la misma ciudad de contrastes, ruidosa, vibrante, indiferente en apariencia, pero para mí, cada rincón guarda un significado distinto. La fundación creció más allá de lo que imaginé. Ahora son decenas los niños que reciben educación, abrigo y un hogar temporal mientras esperan una oportunidad definitiva. Alma camina a mi lado con 11 años cumplidos, y lleva consigo una energía que contagia a todos los que la rodean. Su risa, esa misma que escuché por primera vez en un columpio oxidado, se ha convertido en el himno silencioso de esta nueva vida que ambos compartimos. Recuerdo con claridad la primera vez que ella tomó el micrófono en una entrega de becas de la fundación. Habló con una serenidad sorprendente para su edad, contando que una vez se sintió invisible, pero que aprendió que incluso las almas más pequeñas pueden cambiar el rumbo de alguien poderoso. Yo la escuchaba desde el fondo del auditorio, con el corazón apretado, sabiendo que cada palabra era un espejo que me devolvía mi propia transformación. La gente aplaudió de pie, emocionada, y yo entendí que la verdadera riqueza no estaba en los titulares ni en los balances de mis empresas, sino en el eco de esa voz infantil que me había rescatado del abismo. Aquella tarde, después del evento, nos sentamos juntos en un banco del mismo parque donde todo comenzó. El lugar había cambiado, juegos nuevos, flores cuidadas, niños corriendo con mochilas de colores. Sin embargo, yo seguía viendo en cada rincón los fantasmas de aquel pasado, el columpio oxidado, las hojas secas, la soledad que me habitaba. Alma apoyó su cabeza en mi hombro y me dijo en voz baja, ¿ves? Te lo dije, las cosas buenas llegan para quienes esperan sonriendo. Esa frase, que tantas veces repitió, sonó ahora como un manifiesto de vida. La abracé fuerte, sintiendo que no era yo quien le había dado un hogar, sino ella quien me lo había devuelto. Un grupo de niños se acercó a jugar cerca de nosotros, y entre ellos una pequeña de cabellos trenzados me miró con timidez. Se acercó a Alma y con la misma inocencia de aquel día, preguntó, ¿puedo jugar solo un ratito? Me estremecí al escuchar esas palabras que habían abierto la grieta de mi vida años atrás. Alma sonrió, me miró con complicidad y tomó la mano de la niña. Mejor, vamos a jugar juntas. En ese gesto, sexta la continuidad de todo, el ciclo que se cerraba, para volver a abrirse en esperanza. El pasado y el presente se fundieron en un instante que jamás olvidaré, porque comprendí que el amor verdadero no se guarda, se comparte. Con el paso de los meses, la imagen de Alma guiando a otros niños se volvió habitual. En la fundación, su nombre ya no era solo el de una beneficiaria, sino el de un símbolo. La veía organizar juegos, repartir meriendas, escuchar con paciencia historias de otros que habían vivido el abandono. Su manera de abrazar a quienes llegaban con miedo era distinta, firme, pero llena de ternura, como si les dijera sin palabras que ella sabía exactamente lo que sentían. Yo la observaba desde lejos, orgulloso, sabiendo que ese era el legado, más poderoso, que alguien que había sufrido la soledad más cruel decidiera convertirla en fuerza para acompañar a otros, y en cada mirada suya, encontraba un recordatorio de que el dolor no desaparece, pero puede transformarse en un motor de bondad. Una noche, mientras regresábamos juntos a casa, Alma me preguntó si alguna vez pensé en rendirme. Me quedé en silencio, con las luces de la ciudad reflejándose en el parabrisas,
recordando los años en que todo lo que deseaba era huir de mi propia existencia. Sí, muchas veces, respondí al fin, con la voz entrecortada. Ella me miró, con esos ojos azules que parecían contener todos los cielos del mundo, y dijo, entonces gracias por no hacerlo, porque si te hubieras rendido, yo no estaría aquí. Esas palabras me atravesaron como una absolución, una confesión que nunca me había atrevido a pronunciar. Comprendí que no era yo quien la había salvado, era ella quien me había rescatado del abismo en el que me escondía. 5 años después, cada mañana comienza con la misma rutina que me recuerda lo lejos que hemos llegado. Alma prepara el desayuno conmigo, riendo porque aún no logro dominar la cafetera que ella maneja con soltura. En las paredes cuelgan fotografías, su primer uniforme escolar, su sonrisa con dientes chuecos, las excursiones que compartimos. La casa, antes silenciosa y estéril, respira ahora como un organismo vivo, lleno de voces, olores y memorias en construcción. He aprendido a no temerle al recuerdo de mi hija perdida. Su ausencia convive con la presencia luminosa de Alma, como dos hilos distintos que se entrelazan en el mismo tejido. Descubrí que el dolor no se cura olvidando, sino dándole un sentido nuevo, y en ese proceso ella se convirtió en mi maestra silenciosa. En el aniversario de la fundación, mientras observo a decenas de niños recibir mochilas, libros y abrazos, siento un orgullo que no cabe en mis palabras. Alma, de pie junto a mí, entrega los obsequios con la misma naturalidad con la que alguna vez me pidió permiso para jugar en un parque olvidado. Cuando me mira y sonríe, sé que no hace falta ningún discurso, su vida es el testimonio de lo que logramos juntos. Y mientras los aplausos llenan el salón, repito para mis adentros la lección que ella me enseñó. La verdadera redención no llega al evitar la herida, sino al transformarla en amor compartido. Ese amor, simple y luminoso, es ahora la única riqueza que reconozco como eterna. Al caer la tarde, solemos regresar al parque donde todo empezó. Ahora los columpios están pintados, el césped cuidado y las bancas llenas de familias que ríen. Sin miedo, me siento en el mismo lugar de siempre, y Alma corre entre los juegos como si siguiera teniendo 6 años, aunque su cuerpo ya anuncie la adolescencia. A veces se detiene, me toma la mano y me arrastra a empujarla de nuevo, como en aquel primer encuentro. El chirrido metálico ha sido reemplazado por un sonido suave, pero en mi memoria aún resuena la cadena oxidada de aquel día. Me sorprende pensar que una frase tan simple, ¿puedo jugar solo un ratito?, fue capaz de abrir una puerta que yo había cerrado con llave durante tanto tiempo, y cada vez que vuelvo a escucharla en mi mente, agradezco haber dicho que sí. Una tarde especial, mientras el sol se escondía tras los edificios bajos, Alma me preguntó si creía que la vida podía cambiar con un instante. Miré alrededor, el parque lleno de niños, los árboles que parecían inclinarse para escuchar, la brisa fresca que traía olor a pan de la panadería cercana. Pensé en todo lo que había ocurrido desde aquel primer encuentro y respondí, sí, Alma, basta un instante para que todo cambie, si uno se atreve a mirar de frente lo que le duele. Ella sonrió y apoyó su cabeza en mi brazo, en silencio. En ese gesto, entendí que la historia no se trataba de una salvación unilateral, sino de un encuentro mutuo. Ella me devolvió la vida, y yo le ofrecí un hogar. Juntos aprendimos que el amor no es un refugio perfecto, sino un puente para atravesar la tormenta. Hoy, cuando camino por los pasillos de la fundación y escucho el bullicio de decenas de voces infantiles,
Sé que no soy el mismo hombre que alguna vez se refugió tras un escritorio de cristal. Cada risa que estalla en esas paredes es un recordatorio de lo que significa renacer. Los empleados me tratan con respeto, pero también con calidez, como si supieran que ya no me interesa ser un ícono distante, sino un hombre presente. Alma corre entre los niños, organizando juegos y repartiendo abrazos, y en su mirada descubro una madurez que la vida le exigió demasiado pronto. Sin embargo, esa madurez convive con una inocencia intacta que me conmueve profundamente. Ella es la prueba viviente de que incluso quienes cargan cicatrices pueden transformarse en faros para otros. Por la noche, de regreso a casa, suelo detenerme en el balcón y mirar la ciudad iluminada. Recuerdo la versión de mí que se aferraba a los números y al control, y casi no me reconozco. Ahora sé que la verdadera fortaleza no está en endurecerse, sino en permitirse sentir. Alma se acerca, me rodea con sus brazos pequeños y me dice, ya no estás solo. Esas 3 palabras son la síntesis de todo lo recorrido. Pienso en el accidente que me arrebató a mi hija, en los años de silencio que me siguieron, y en cómo el destino, con la voz de una niña pidiendo jugar un ratito, me ofreció la posibilidad de volver a amar. Y mientras la abrazo, entiendo que no hay riqueza más grande que esa certeza.